Estamos llegando ya a la lección número 4 y te doy la bienvenida a nuestro estudio precisamente de esta semana que se titula Apasionado y compasivo. Seguimos hablando de Dios, hablando de su amor y de su justicia, hablando de lo maravilloso que Él es para con sus hijos, para con nosotros. En esta ocasión me concentraré en un versículo, en uno de los versículos que se mencionan en la lección, que es el de Isaías 49:15, el cual dice de la siguiente forma: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Hermoso versículo, hermosa promesa. Y es un versículo en donde podemos ver que la acción de olvidar juega un papel central, un papel muy importante. Hablemos un poco entonces de qué significa olvidar en el contexto de este versículo y en el de algunos profetas del Antiguo Testamento. Digamos en primer lugar que el verbo olvidar se usa mayormente, o el libro que más usa el verbo olvidar en el Antiguo Testamento es el libro de los Salmos, en un contexto especialmente en donde se habla de que Dios no se olvida de nosotros, Dios está al pendiente de nosotros. Pero es muy llamativo que el segundo libro que más usa este verbo en el Antiguo Testamento es el libro de Deuteronomio, y allí se refiere al hecho de que Dios espera que no nos olvidemos de nuestro pacto con Él, que no nos olvidemos de nuestra relación, de nuestra fidelidad a Él. Por eso es importante destacar que este verbo se usa mucho también en este libro, el libro en donde Dios reitera su pacto con el pueblo, el libro en donde Dios le pide a su pueblo que le pase de generación en generación a través de sus hijos la idea de la fidelidad, la idea de la obediencia, y de esa manera se establezca o más bien permanezca ese vínculo de amor, de pacto entre Él y su pueblo. ¿Qué más diremos del verbo olvidar? Bueno, que en el caso de Jeremías 2:32, el verbo olvidar, como aparece aquí en el versículo de Isaías, se usa exactamente igual, en esa misma forma, en Jeremías 2:32. Dentro de un momento veremos que precisamente hay mucha relación entre Isaías y Jeremías a la hora de usar este verbo, el verbo olvidar. ¿Qué dice Jeremías 2:32? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Al Señor, a través de sus profetas, le gusta hablarnos con figuras que podamos entender, con imágenes que podamos entender. Y claro, las imágenes que estamos viendo aquí sobre todo eran más fáciles de entender para los primeros lectores de la Biblia. Una madre que se olvida de su hijo es algo que no podríamos o no deberíamos ver como algo normal, como algo bueno. En el caso de una novia que se le olvida de prepararse para su boda, de su atavío, de su ropaje de boda, pues sería también algo ilógico, algo impensable, algo que esperaríamos que jamás sucediera. Sin embargo, Dios usa estas imágenes a través de los profetas para decirnos que a pesar de lo ilógico que suene, su pueblo estaba fallando en este asunto, estaba olvidándose de Dios. Una mejor traducción que te propongo entonces de Isaías 49:15 sería esta: ¿Se olvidará una mujer de su niño de pecho, de tener compasión del hijo de su vientre? Digamos que esas son las palabras más parecidas a las que puso Isaías. Isaías 49:15, esta sería una traducción más literal, más apegada a lo que el profeta escribió. Repito, ¿se olvidará una mujer de su niño de pecho, de tener compasión del hijo de su vientre? Ahora, algunos detalles aquí. En esta primera parte del versículo es que la palabra compasión, que ya hemos visto en lecciones anteriores, es la palabra que, seguro recuerdas, deriva de la palabra útero o matriz. Así que pues, por eso he puesto esta aclaración aquí, porque podríamos entender el versículo también de esta forma. ¿Se olvidará una mujer de su niño de pecho de amar con su matriz al hijo de su vientre? Así sería esta otra opción, de amar con su matriz, de demostrar un amor como el que solamente una madre puede tener por el hijo que cargó en su vientre. Es una expresión mucho más clara y mucho más específica. Es una descripción que le da mucho más énfasis. ¿Cómo podría una mujer hacer eso? Bueno, el versículo sigue diciendo, en esta traducción que te propongo: sí, éstas olvidarán, o pueden llegar a hacerlo, pero yo no te olvidaré. Dios da por hecho que hay mujeres que podrían llegar a ese extremo. A pesar de lo que significa haber cargado a su hijo en su vientre, podría haber mujeres que lleguen a olvidarse de sus hijos. Pero Dios dice: yo no te olvidaré.
Olvidar entonces es un concepto muy importante en Jeremías y en Isaías. Después de Salmos y Deuteronomio que te mencioné hace un momento, los profetas que más van a usar o los escritores que más van a usar el verbo olvidar son Jeremías e Isaías. Jeremías lo usa 13 veces, Isaías lo usa 10 veces. En el caso en particular de Isaías 49:15, que es el versículo que estamos analizando, se usa 3 veces. De las 10 veces que Isaías va a mencionar el verbo olvidar, 3, la tercera parte, aparecen en un solo versículo, que es este de Isaías 49:15. A Isaías le es importante hablar de olvidar, hablar de ese verbo olvidar. ¿Cuál es el contexto de esas palabras? ¿Qué es lo que Dios está diciendo antes de que ponga esta ilustración de las madres que podrían llegar a olvidar a sus hijos? Mira lo que dice el versículo 14. Pero Sión ha dicho, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Qué paradoja y qué ingratitud a la vez. El pueblo dice, se queja de que el que se ha olvidado de él es Dios. Entonces el versículo 15 viene a ser una especie de respuesta de Dios, una especie de reproche de Dios a lo que está diciendo el pueblo. De acuerdo a los profetas, es el pueblo quien olvida a Dios, pero a pesar de eso, Dios le promete, olvidarás tus afrentas. Eso lo puedes ver en Isaías 54. Y también le promete que el pueblo va a olvidar sus sufrimientos. Y eso lo dice en Isaías 65, y recuerdas el mismo capítulo que habla de que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, y una tierra nueva. Palabras que retomará Apocalipsis años después. Pero en ese contexto de los cielos nuevos, Dios le dice a ese pueblo que se queja de que Dios le ha olvidado, y algo que no es cierto, por supuesto, a pesar de eso Dios les promete, si ellos se arrepienten, si ellos vuelven a Él, que Él va a hacer que sus sufrimientos, todas sus afrentas, pasen a la historia, queden atrás. Así que en resumen, Dios utiliza las imágenes más fuertes que el profeta pudo conseguir en su lenguaje, imágenes muy fuertes de apego personal para protestar. Tú dices que yo me he olvidado de ti, eso no es cierto, no es cierto y te lo voy a demostrar con la siguiente ilustración. Yo no me he olvidado de ti. Y lo que hace entonces es una pregunta retórica sobre las madres y su apego a los hijos que han llevado en sus vientres e incluso han amamantado, por eso el énfasis de la traducción, a sus niños de pecho. Bueno, ¿pueden las madres olvidar? Pregunta Dios. Pues si las madres, cometiendo fallas, algunas de ellas pudieran hacerlo, déjame recordarte que yo no lo hago. Dios no nos olvida. El profeta, fíjense lo que hace. El profeta nos dice que pensemos en el apego de una madre, del amor de una madre, pero luego nos dice, ve un paso más allá. Eso es lo que el apego de Dios es hacia nosotros. Si pensabas que la respuesta iba a ser, mira, yo te amo como una madre, porque si una madre no se olvida de sus hijos, yo tampoco me olvido de ti. No, Dios dice, vamos un paso más allá, porque aunque hubiera madres que sí hagan eso, yo jamás lo haré. De esa forma, el amor terrenal, por maravilloso que sea, por amorosa que sea una madre, por especial sea la relación que tenga una madre con sus hijos, ese amor podría llegar a cesar, podría dejar de ser lo que se espera. Pero el amor de Dios, ese no tiene límites, no tiene ningún límite. A pesar de nuestro extravío, a pesar de nuestras indiferencias muchas veces a las cosas de Dios, Dios sigue invitándonos y nos sigue recordando que nos ama, que Él espera que sigamos en relación de pacto con Él. ¿Prefieres aprovechar ese amor o pensar que Dios te ha olvidado? Hay gente que en este momento podría sentirse así, que Dios le ha olvidado, que Dios no está haciendo todo lo que debiera en su vida o lo que Él esperaría que Dios hiciera. ¿Prefieres entonces, repito, aprovechar ese amor que estamos viendo en esta lección o pensar que Dios se ha olvidado de ti? La siguiente pregunta es entonces, ¿responderás en congruencia con ese amor? Recuérdalo, el amor terrenal, por maravilloso que sea, se puede acabar, pero el amor de Dios no tiene límites. Respondamos en congruencia a ese amor.